Y le damos la bienvenida a Rafael Sanseviero, director de la Fundación Alemana FESUR. Recordábamos también que fue diputado del Frente Amplio entre el 90 y el 95. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ana Carlos? Gracias. Este tema que en este momento estoy mirando porque trajo el proyecto de ley que se debate en Argentina, se debatió el año pasado y el año anterior en Chile. Se avanzó en cuanto a la despenalización del aborto en este país, pero es un tema que se extiende en toda América Latina. Usted en La Diaria publicó una nota en la que comparte una experiencia en Salvador, donde las mujeres que se practican un aborto son condenadas hasta a 30 y 40 años de prisión. Y las cumplen. Porque no solo que las condenan. Sí. A ver, el año que viene va a ser 30 años que estoy familiarizado y progresivamente involucrado con las temáticas relacionadas con las luchas por la despenalización del aborto, para usar una definición amplia. Y siempre desde entonces he tomado conciencia, y por eso siempre empiezo así, de la cautela que tenemos que tener los hombres para hablar de esto. Entonces, por las dudas, adelanto. Todo lo que voy a decir es desde la cautela y el respeto por estar hablando de una experiencia que jamás va a ser mía. A continuación digo, creo que los debates en los distintos países tienen matices, pero hay un hilo conductor. En América Latina hay 3 países que tienen absolutamente criminalizado el aborto, son El Salvador, Dominicana y Nicaragua. Y en el mundo hay 5, contando estos 3, Malta y el Estado Vaticano. Es decir, que es una ínfima minoría de países en el mundo que criminalizan en forma absoluta el aborto. Ahora, entre criminalizar en forma absoluta y que haya un marco de garantías para la realización de abortos cuando las mujeres lo necesitan, hay una distancia muy grande. Y es la distancia que en este momento está tratando de achicar Argentina. En Argentina desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que Uruguay, hay un elenco de abortos que se llaman abortos no punibles. Es abortos que se podrían hacer sin sufrir castigo las mujeres, siempre y cuando pasen por un proceso judicial que en los hechos se convierte en una barrera tan fuerte como la criminalización. En Uruguay hubo una situación parecida durante unos 70 años, que fue lo que era la ley que se aprobó en 1938, en la cual se generaban 4 condiciones atenuantes de delito. Es decir, una vez más, si una mujer se hacía un aborto, necesitaba hacerse un aborto, lo obtenía en el ámbito clandestino, era seguro, no se lastimaba ni se moría, entonces podía ocurrir que si la descubrían, el juez decidiera que no la castigaba. Pero el marco de clandestinidad siempre operaba de una manera muy grave para las mujeres. En Argentina lo que se está intentando superar es esto, es un proyecto de ley muy parecido al que propusimos nosotros allá por 1993 y muy parecido al que se aprobó, mejor en algunos aspectos al que se aprobó aquí en el año 2012. Y daría la sensación de que, por lo que yo leí, están a 56 votos de aprobarlo. Habría 104 diputados en contra, 105 en contra y 94 a favor, creo, y quedan 56 ahí que están no están a 56, hay 56 que son los que van a decidir. La diferencia parece ser bastante exigua. Incluso en estos días el bloque de legisladores del gobierno presentó un proyecto de objeción de conciencia que no refiere estrictamente al aborto, pero incluye el aborto, que parecería ser un intento de ablandar a los sectores más conservadores que siempre hacen de la objeción de conciencia un asunto capital. En los hechos, en Uruguay, la objeción de conciencia se ha convertido desde la aprobación de la ley en una estrategia corporativa para construir una nueva barrera para que las mujeres accedan a los abortos legales. Pero los médicos ponen por delante esa objeción de conciencia. Sí, los médicos e incluso alguna institución de prestación de servicios de salud de origen confesional ha producido una objeción de conciencia corporativa, lo cual
nada tiene que ver con la objeción de conciencia. La conciencia es un hecho individual, no es un hecho institucional. Esto es un debate que ya está laudado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la casuística en muchos lugares del mundo, sobre una cantidad de materias. Es un debate que está laudado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el aborto y con los derechos de las mujeres, vuelve a plantearse una y otra vez. Ahora bien, hay una lectura que parece no se puede hacer, que es desde lo estrictamente político, tomando en cuenta que esta discusión se habilita en la Argentina con la llegada de un gobierno como el de Mauricio Macri, y tú ponías un ejemplo que tal vez pueda sorprender a mucha gente, porque que Nicaragua sea un país que criminaliza de la forma que criminaliza el aborto, puede sorprender a alguien que considere que esta es una discusión que se puede dar en términos de derecha o izquierda. Sí, es verdad lo que decís, aunque, está claro, en El Salvador gobierna el Frente Farabundo Martí. O sea que no solo es Nicaragua, sino en El Salvador también gobierna la izquierda y también es uno de los países que tiene no solamente una legislación absolutamente restrictiva, sino que tiene una política que yo definiría que es misoginia de Estado, porque no solo van presas 40 años mujeres que se hacen abortos. Teodora, la mujer que yo conocí al salir de la cárcel, que había cumplido 10 años y 7 meses de prisión cuando estuve ahora en febrero en El Salvador, lo que tuvo fue la pérdida de un embarazo a término. Estaba trabajando, una limpiadora que estaba trabajando con un embarazo a término, tuvo un accidente, lo perdió, y a alguien se le ocurrió decir que se había hecho un aborto, e inmediatamente se desencadenó un mecanismo, es como un reflejo que se ha construido en esa sociedad, de punir a la mujer ante la mera sospecha de que pudiera haberse hecho un aborto. Y la condenaron a 30 años, estuvo 10 años y 7 meses presa. Y hay otro elenco de personas en condiciones similares. Es decir, y hay un artículo 135 del Código Penal que persigue a todo aquel que incitare o acompañar en la realización del aborto. Es decir, que la lucha por la despenalización del aborto puede ser penalizada, objeto de persecución penal en El Salvador. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente atraviesa los partidos. Sin embargo, también es cierto que en general han sido los movimientos liberales y los movimientos de izquierda los que han sido los aliados más fuertes y más consecuentes en las luchas feministas por el aborto, por la legalización del aborto. Entonces, es verdad que no hay un reducto, por suerte. El tema de la lucha por la despenalización del aborto no está radicado exclusivamente en un sector del espectro político partidario, lo cual no quiere decir. En nuestro país también. En nuestro país, una de las personas que tuvo una actitud consecuente sobre este tema fue el expresidente Julio María Sanguinetti. Es decir, no se puede equiparar aborto con izquierdismo, ¿verdad? Sin embargo, repito, quienes hemos sostenido esta batalla en forma más constante y consecuente hemos sido tradicionalmente las personas de izquierda. También es cierto que acá el que vetó fue el presidente Tabaré Vázquez en el 2008. O sea que todo es muy complejo. De todas maneras, yo creo que lo interesante, ya que lo planteas en esos términos, es ver en qué lugar del espectro no político partidario, sino del espectro político-cultural se ubica la lucha por la despenalización del aborto. Y yo creo que en ese sentido esto ha cambiado. Hace décadas la lucha por la despenalización del aborto estaba encabezada sin duda por los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, y fueron abarcando progresivamente nuevos sectores, pero de muchas maneras seguía remitiendo a una reivindicación que se ancla en la experiencia vital de las mujeres. Sin embargo, la lucha por la despenalización del aborto, a mí me parece que en este proceso en que las luchas feministas se han expandido tanto, y de alguna manera uno podría afirmar, yo podría afirmar, me animo a afirmar, que ocupan el lugar de una de las reivindicaciones más abarcativas de la defensa de la vida, del sistema, del ecosistema, de las posibilidades de una nueva convivencia. En ese sentido, las luchas por la despenalización del aborto, por la regulación de la práctica del aborto, por los abortos legales y por los abortos seguros, forman parte de una constelación de temas que están pugnando por construir sociedades mejores. Y no es casualidad que
la oposición a estas leyes en muchos países. Yo vengo muy influido por esta experiencia de El Salvador, pero lo estamos viviendo aquí también. Es decir, la degradación democrática está muy asociada a la resistencia de sectores políticos que no se sabe qué convicción tienen sobre el tema del aborto, pero que compran votos de grupos confesionales que se han convertido en muy influyentes. Es decir, yo en El Salvador estuve una semana y tuve oportunidad de estar reunido con actores de todo el espectro político. En el caso de Argentina, hay que tomar en cuenta que la Iglesia juega un papel. Yo estaba leyendo anoche la prensa argentina y se señalaba que este fin de semana va a haber un encuentro de obispos específicamente para hablar de este tema y su preocupación por el debate que se está dando en el Parlamento, y porque además el que ha habilitado este debate ha sido el propio presidente de la República, Mauricio Macri, al punto que ha puesto a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, en un brete, porque objetivamente, sobre todo las militantes a favor de la despenalización del aborto son mucho más la base social del gobierno encabezado por Cristina Fernández que del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Y vamos nuevamente a esta contradicción, ¿verdad? Sí. Quienes hemos estado en esta lucha durante mucho tiempo sabemos que es necesario aprovechar las coyunturas. En general, es necesario si lo plantea Mauricio Macri, bienvenido sea. Porque en realidad no nos interesan las convicciones de Mauricio Macri, y no nos interesa o no nos debe interesar tampoco ser oportunistas en cuanto a decir, bueno, como ahora lo plantea Macri, no vamos a dar esta batalla para no afectar la imagen de quienes desde otros campos políticos no han sido consecuentes o no han acompañado esta lucha. Cada cual en la política se tiene que hacer cargo de sus propias acciones y de sus propias decisiones. El problema es que los grupos confesionales que han ido construyendo este debate tan falso de la ideología de género como el gran diablo o el gran demonio de esta época, en la cual han entrado muchas personas, no solamente conservadores en el sentido político, omiten precisamente colocar en el centro, o se omite colocar en el centro, que el género es una construcción ideológica que opera sobre hombres y mujeres y determina mucho o centralmente qué es ser un hombre, qué es ser una mujer desde el punto de vista de lo aceptado públicamente o socialmente. Entonces, esta tergiversación de los términos de la lucha actual en términos de ideología de género, que la ideología de género vendría a sustituir la imagen anterior de lo subversivo, lo antidemocrático. Es muy interesante ver cómo se ha construido este nuevo discurso. ¿Vos lo asociás eso de combate a la ideología de género a esa misma percepción de la realidad? Es decir, Sí, yo creo que es parte de una ofensiva político-cultural que tiene que ver con que se han expandido las condiciones de lucha por los derechos de las mujeres y de otros sectores sociales, y eso genera una reacción. Pero lo que afecta es la vitalidad democrática, porque el avance, la construcción de grupos confesionales en grandes captadores de votos o en chequeras de votos, porque así se manejan verdaderamente, ¿no? Hace que muchos actores políticos no piensen en la pertinencia o no pertinencia de votar una ley, sino cómo va a afectar su caudal de votos en relación a un determinado electorado que lo saben o lo presumen capturado por estos grupos confesionales. Claro, y ahí cómo se lee lo que pasó particularmente en nuestro país, porque cuando se recurrió a las urnas, los principales líderes políticos, salvo la excepción que tú manejabas, Julio María Sanguinetti, que cuando estuvo sentado allí recordábamos que en el año 78 ya escribía en plena dictadura a favor de una ley del aborto, pero los principales líderes políticos, desde el Partido Nacional, el propio presidente Vázquez, fueron y apoyaron una convocatoria a las urnas que determinó que más o menos 8 personas de cada 100
las terminaban apoyando. Es decir, una abrumadora mayoría de los uruguayos No apoyo. no apoyó. Hizo una lectura desde otro lugar, como que el tema del aborto de la sociedad uruguaya lo tenía saldado en la interna de sus familias, de sus vidas, muchísimo antes de que ningún político fuera a preguntarles qué pensaba. Y sorprendió porque ahí no hubo ningún tipo de correlación política. Porque algunos hacían la cuenta que, bueno, si particularmente desde la oposición y un referente tan importante como en aquel momento el expresidente Vázquez apoyaba, calculaban un porcentaje importante de gente que fuera a las urnas y sin embargo fue residual. Sí, suelen confundirse con cierta frecuencia los dirigentes políticos en eso de la apreciación o del oído fino con la opinión pública. El problema es que la categoría de opinión pública es una construcción también artificial, mediada por actores con intereses de distinto tipo. Yo no digo espurios, con intereses de distinto tipo. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en relación a la implementación de la ley de regulación del cannabis, había como un pánico en los elencos de gobierno respecto de los aspirantes a hacer gobierno nuevamente, que era el elenco, el doctor Tabaré Vázquez, partían de la base que no se debía hablar del tema del cannabis porque se iban a perder votos. Y en realidad, haciendo encuestas, se podía establecer que los sectores que se iban, de alguna manera, sintiendo menos vinculados a la izquierda, cuando se les preguntaba sobre la ley del cannabis, eran los que más abrumadoramente lo apoyaban, esa ley. Entonces, hay un sistema de confusiones. Pero lo que tú decís es clave. En este país, cuando se quiso convocar un referéndum para derogar la ley de aborto, ese referéndum fracasó como ningún otro. En ese momento el presidente era José Mujica, que ni miras de vetar, ¿no? Digo, sí, porque decíamos los líderes políticos, pero bueno, no exactamente todos, ¿no? Tabaré Vázquez sí, Pablo Mieres sí, Jorge Larrañaga sí, Lacalle Pou sí, Pedro Bordaberry sí. Pero también estaba el presidente de la República, que era un gran líder político, que había promulgado la ley. Y que había promulgado la ley sin ser precisamente un feminista, como lo demuestra cada vez que abre la boca. Lo cual habla de su republicanismo. Rafael Sanseviero, gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Volvemos a conversar en cualquier momento.